Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar entonces nuestra segunda reunión de la lectura conjunta que tenemos de las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Quiero dar las bienvenidas a todos. Buenas noches a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por su puntualidad. Y en el marco de la celebración de la primera Feria del Libro Virtual de Panamá, quiero presentarles entonces a una de las coordinadoras, la directora de las actividades culturales, Patricia Carrasco, a quien le voy a dar entonces la palabra ahorita. Hola, pues nomás saludar y decirles gracias a todos ustedes por estar aquí, por unirse a la lectura conjunta y pues gracias a Elena por coordinarla. Una vez más, la Cámara está súper feliz de ceder estos espacios para continuar hablando de lectura y sobre todo disfrutar esto de las lecturas conjuntas así entre lectores. Bueno, eso brevemente, así que Elena, todo tuyo el espacio. Listo, muchas gracias. Bueno, estoy bien contenta porque nosotros tenemos ahora los siguientes casos del 5 al 8 de las aventuras de Sherlock Holmes. Para los que no saben, esto es un libro que se separa en cuentos que en realidad son casos que hace Sherlock Holmes. No es el primer libro que hizo el autor acerca de Sherlock Holmes. Antes tuvo dos novelas que no tuvieron tanto auge cuando inició. Y esta fue una novela muy especial, un libro muy especial porque fue publicado parte por parte a través de la revista Strand, que es esta que está aquí, que salía mensualmente. Entonces, es una de las peculiaridades que tiene este libro que estamos viendo. Y para iniciar, siempre cuando estamos haciendo algún tipo de análisis, ya sea de un clásico premoderno, moderno o contemporáneo, es importante tener los conocimientos acerca del lugar, la posición geográfica, el tiempo y también acerca del autor. Así que voy a dejar estos elementos primero para que tengamos mejor perspectiva de los casos que van a desarrollarse y los que vamos a hablar ahora. Comenzamos con Arthur Conan Doyle, que nace en los 1800 creo que como 50, en Gran Bretaña, en Inglaterra, y él estudia medicina. Así que comenzamos con una persona que tiene un tipo de conocimiento médico. Se inspira en la persona de Sherlock Holmes por un profesor que tiene esta peculiaridad de buscar datos además de todo lo que se ve básicamente al frente. Ser muy observador y hacer como quien dice, análisis de todo lo que deducciones, análisis de deducción. Y tenemos entonces que él como doctor no ejerce tanto, sino como escritor es que tiene una de sus mejores facetas. Y crea entonces el personaje de Sherlock Holmes con la primera novela que se llama Estudio en Escarlata. En Estudio en Escarlata, Sherlock Holmes se encuentra por primera vez al doctor Watson, al famoso doctor Watson, y se conocen entonces en el 221B del Baker Street, que es el lugar donde van todos los clientes a pedirle asesoría a Sherlock Holmes. En ese caso, en ese libro, solamente para que tengan una idea, es eso, es como el conocimiento de cómo Sherlock Holmes se desarrolla, cómo es sus deducciones, cómo es su forma de pensar. En el siguiente caso, que se llama el signo de los cuatro, en ese se ve que él rompe entonces con la dinámica de cómo pensaban las personas en ese momento acerca de las cosas paranormales. Por ejemplo, que si hubo una maldición, que si un fantasma fue el asesino. Entonces, eso era algo que se creía mucho en esa época y por eso el libro está marcando acerca de que todo tiene una lógica, todo tiene una base científica y de ahí inicia entonces este tercer libro, que en realidad es la compilación de los 12 meses que él publicó en el Strand Magazine. Entonces, como pueden ver al inicio, el Strand Magazine es uno muy normal. Es una revista normal, no tiene me salí no sé si me pueden ver, ¿me pueden oír? Ahí que me confirme. Sí, sí se escucha. Sí, Ok.
Ah, es que Sí. no estaba en la pantalla. Ah, ok, perfecto, listo, entonces no hay problema. Entonces, bueno, en el Strand Magazine inicia como una revista normal. Este es uno de los medios más populares que tiene el Londres de esa época. No hay radio, no hay televisor, la comunicación más rápida es el telegrama y los periódicos y las revistas. La revista funciona normal, va a haber artículos, va a haber promoción de productos, y con el tiempo el atractivo más grande que tuvo la revista, como ven incluso poniéndolo en las portadas, es la historia de Sherlock Holmes. Y es precisamente por eso, porque con las aventuras, apoyándose de las ilustraciones que tengo, acá, las ilustraciones de Sidney Page, creó este personaje que para la época fue muy icónico, porque descubrió cosas que a las personas le parecían místicas o le parecían cosas singulares, y lo vamos a ver entonces en los siguientes casos. Comenzando en eso, fue Londres, fue hace 100 años. Así que tenemos que tener en consideración esos puntos para poder ver bien los casos. Así que no sé si alguien quiere aportar algo más en general antes de iniciar con los 5 casos que vamos a ver. ¿Alguna opinión? ¿Alguien que quiera hablar? Vamos a ver. ¿Nadie? No hay. Hola, hola, Hola. buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, bueno, con esta lectura de estas 4, yo estuve también en la anterior reunión. Okay. La verdad que de estas me gustó mucho más. Sí. Estuvieron mucho más interesantes. Esta de las 5 semillas de naranja, bueno, fue interesante porque ver cómo el chico, que era el sobrino, esta creo que es la del sobrino, ¿no? Que tenía un tío que le llegaban las pepitas de naranja, y que a los 7 días o a los tantos días moría. Exacto. Entonces, creo que fue como que para Sherlock Holmes fue como una situación triste al final, porque no pudo salvar al chico. Porque una vez que ya el chico se iba del sitio, que le dijo, bueno, cuídate mucho, que mañana resolvemos, pues él murió. Pero sí quedó como una incógnita, como que cómo murió, o sea, está bien, aparentemente se salió de la carretera el coche donde iba, pero la verdad que fue un final bien triste. Me hubiese gustado como que ahondar un poquito más de qué es lo que, de qué manera morían, porque no había ningún tipo de señal ni de agresión, ni nada de eso, ¿no? Entonces, siento que fue triste porque Sherlock Holmes no pudo finalmente, como quien dice, resolver del todo el caso, ¿no? Esa es mi opinión. Claro, muchas gracias, Nadia. Sí, claro, al final tú sientes como que no hubo lo que espera, que es la satisfacción del caso, de que lo cumple en el tiempo que debería. En este caso lo que vas a ver es que él no llega a salvar a la persona que pide ayuda. Y también él queda en esa frustración, ¿no? Y ves que él comienza a ser como un sabueso, que es como Watson a veces lo describe, que se vuelve obsesionado para poder entonces encontrar a la persona. Y también me llama mucho la atención el hecho de que supuestamente el tío había regresado de Estados Unidos nuevamente a Inglaterra porque él como que no tenía mucha, o no le gustaban las personas de color, ¿no? Es lo que se decía. Pero entonces a la final las cartas que llegaban decían KKK, de Ku Klux Klan. Entonces, si realmente él no tenía no era, pues, no le gustaban las personas de color, porque entonces el Ku Klux Klan lo perseguía, si el Ku Klux Klan precisamente era un grupo que se dedicaba a a atacar a las personas de color y, bueno, otros tipos de personas con otras religiones, etcétera, ¿no? Entonces, me quedó esa duda, ¿no? Como que era un poquito como contraproducente. Si él tenía ese pensamiento, ¿por qué razón fue precisamente el Ku Klux Klan el que, asumo, que probablemente él se quiso salir del grupo, etcétera, y por eso entonces pero eso quedó realmente como inconcluso allí, ¿no? Y me quedó entonces esa duda en la cabeza. Oh, me fascina esa observación. Ahora que traíste lo de Ku Klux Klan, vamos a ponerlo en el tiempo. Estamos hablando de que el inicio de la KKK, obviamente cuando lo lees ahora, tú ves KKK y tú asimilaste enseguida que era Ku Klux Klan, que es algo
más conocido ahora. Pero si ves, en ese tiempo recién habían pasado como 25 años desde la muerte de Abraham Lincoln, y esto sucedió en América. No hay internet, no hay redes sociales para mandar la información rápido, y mucho menos a Europa, Londres. Y las cosas tampoco es que los periódicos en Estados Unidos estuvieran promocionando o publicando lo que fuera de Ku Klux Klan. O sea, esto era algo, era casi una secta, se podría decir, o como un grupo clasificado, ¿verdad? Como quien dice que se lavaban los trapos sucios en casa. Y Arthur Conan Doyle, al exponer este grupo, ¿verdad?, racista, está haciendo una cosa súper rebelde con este caso. Incluso Arthur Conan Doyle siempre pone de ejemplo a Watson como una persona culta de la sociedad. O sea, ese es el nivel básico de culto. Claro, Sherlock Holmes comparado con él pareciera que Watson fuera tonto, pero en verdad el personaje de Watson no es así. Y Watson responde que él no tiene idea que es Ku Klux Klan. Entonces, él en este es una denuncia. Ajá, es como una denuncia, él está poniendo esto. Sí. Y este caso fue casi un escándalo cuando salió en esta revista, ¿verdad? De Sí, que era un tema sensitivo, ¿no? Era un tema que ellos, al final, el mismo Sherlock dice que él se sorprende mucho de cómo es el temperamento de las personas cuando quieren hacer mal. Entonces, tienes que entender que esa parte, lo que quiso hacer el autor fue eso, exponer esto, que Londres se quedara impactado, ¿verdad? Porque esto no lo estaba viendo tanto Londres, no como el grupo en América. O sea, la mayoría de las personas eran como Watson, no tenía idea de Ku Klux Klan, no es algo que saliera en los periódicos. Ay, vamos a hablar de Ku Klux Klan y no es eso. Así que esto de aquí fue algo sorprendente y fue uno de los casos que quedó así como en escándalo. Pero también ves que Arthur Conan Doyle pone que Sherlock no es capaz de detenerlo, que es una mafia muy grande. Incluso las mismas víctimas están pensando de nuevo que es una maldición, que es algo que no pueden controlar, mientras que se sabe que es un grupo que está organizado y que tiene sus tentáculos tan largos para llegar a Londres. Tal vez mi teoría, esa es solo mi opinión, de que el tío o el papá sí era parte de ahí, y por alguna razón se salió. Y tal vez ellos quieren matar ese caso, esos cabos sueltos. Claro, y su forma de intimidar va a ser esto de las semillas de naranja, ¿verdad? Que son 5 semillas específicamente, que son las cartas. Y entonces él descubre la razón de por qué uno murió en una época, el otro murió en otra época. En otra, no época, disculpe, en otro sitio. Días, como unos días diferentes, el otro sale en otros días diferentes. Y entonces él tiene esa frustración de que el cliente llegó donde él y esa misma noche no sobrevive. Y claro, eso le da un choque porque si ves, este es uno de los primeros casos que él comienza a explicar que él no es tan genial, ¿verdad? Cuando llegó el cliente, él dice, bueno, yo he tenido fracasos porque viene el cliente con el rumor desde Estados Unidos de que Sherlock Holmes es el que resuelve los casos más difíciles, ¿no? Y entonces él dice, bueno, pero he tenido, por ejemplo, él dice aquí, he sido vencido 4 veces, 3 por hombres y 1 por mujer. Y en la reunión pasada nosotros vimos quién fue esa mujer. Fue Irene Adler. Irene Adler. Él le quedó eso en la cabeza, pero él sí lo menciona, y lo menciona como algo increíble, ¿no? De verdad que ha sido vencido. Y no es entonces que Sherlock Holmes pensó que tenía un tiempo, sino que tuvo que esperar para tener una respuesta, y al día siguiente, cuando llegan a hacer las investigaciones, el periódico muestra que él aparece muerto. Exacto. Así que yo me imagino... Ahora, digamos que también puede ser allí como una connotación de que se hizo justicia divina, ¿no? Porque finalmente no fue que ellos se salvaron, el barco naufragó, el barco en el cual iban los marineros. Así que igual ellos tuvieron, como quien dice, en la tierra su castigo, ¿no? Porque pues tuvieron esa tragedia. Entonces queda como que no fue quizás Sherlock Holmes o no fue la justicia terrenal la que
la que se cobró los daños que ellos habían hecho, pero sí hubo una justicia divina, o el destino, para el que no tiene pues una creencia específica, el destino hizo que ellos pagaran el daño que habían ocasionado. Sí, o sea, como que igual los que actúan mal, quedan mal, ¿no? Hay alguna fuerza que hace que ellos paguen, ¿no? Ajá, tienes que ver también que el estilo europeo no es tan fantasioso como el americano, que siempre tiene un final feliz, o por lo menos comenzaron a tener eso así, sino que él es muy real, y tal vez lo que él quiso mostrar era que siempre va a haber este cabo suelto, y más en estas organizaciones, y todavía inclusive podemos hasta verlo. Y esto estaba un poco escondido, porque en realidad tú ves las manifestaciones del Ku Klux Klan en los 40, 50, que ya descaradamente están desfilando con su sábana en la cabeza y su antorcha, ¿no? Pero antes era algo oculto. Y viene él, ¿verdad?, de rebelde, y él va exponiendo todo. Entonces, fue interesante este caso. Sí entiendo por qué sentiste como que no te gustó. Tiene sentido. Creo que tal vez esa pudo haber sido la intención de Arthur Conan Doyle. Pero es como te digo, que él tal vez no pone tantas cosas, porque creo que él está cuidando más la imagen de que Sherlock es real, ¿verdad? Entonces, es lo que permite que este libro sea considerado ciencia ficción, ¿verdad? Por las ciencias deductivas y las ciencias químicas y todas las otras de observación y con método científico que utiliza mucho Sherlock Holmes. Él no está pensando que fue un fantasma que se metió o algo de ese estilo. Así que no sé si a alguien más le gustaría opinar del primer caso, ¿qué les pareció? Sí. Dale tú primero. Gracias. Sí, pues justo lo que dijiste, Dilena, de que Arthur Conan Doyle quiere a veces como que recordarnos que Sherlock Holmes es humano, y precisamente siento que lo más humano, bueno, una de las cosas más humanas de este relato que podemos ver en él es que falla, porque cuando leemos a Sherlock Holmes en mil y otros relatos, siempre lo tenemos como con esa estima, ¿no? De que Sherlock Holmes es lo máximo, y tal vez nosotros que estamos al nivel de Watson somos un poquito bobos, ¿no? Pero en este relato, justamente, además de que falla, él también se sorprende de que no pudo salvar a su cliente. No solamente el hecho de que él no lo pudo resolver, o sea, el caso como tal, sino que no lo pudo salvar. Entonces eso sí, no sé, me parece un punto muy interesante, además de obviamente lo del KKK, que algo que me sorprendió, porque esto yo lo estoy releyendo, algo que me sorprendió, o que tal vez no vi ni noté mucho la primera vez que lo leí, fue que Watson no sabe qué es el KKK. Y digo, obviamente, como dijiste, ahora si uno ve esas tres letras juntas, uno dice que es el Ku Klux Klan. Pero me sorprendió que Watson no supiera, obviamente tomando en cuenta que la comunicación de ese entonces y la comunicación de ahora son dos cosas totalmente diferentes. Exacto. Pero sí me sorprendió que no supiera, porque el racismo no es algo solamente de Estados Unidos, sino algo que obviamente también pasó en Inglaterra, en Reino Unido y bueno, en gran parte del mundo. Y no sé, yo traté así como de buscar si alguna vez el KKK tuvo alguna actividad relevante en Inglaterra, pero la verdad no encontré mucho. No. O sea, encontré citas así como que tal vez hubieron actividades o intentos de reclutamiento en Londres, en Inglaterra, pero nunca, o sea, no encontré como una cita o un libro que lo dijera. Hay un libro que se referencia ahí, pero como no he leído el libro y no encontré una cita como tal, no, pues no es como una información, digamos, que tan confiada, ¿no? Pero sí, pues me sorprendió eso, no sé, tal vez como que me puse a pensar en lo bendecidos que somos de tener tantas maneras de aprender o de estar anuente de lo que pasa en el mundo en este entonces. Claro. Y sí, pues no, que me gustó, que es un relato icónico, que siento que en el fandom de Sherlock Holmes todo el mundo sabe de qué se trata Las 5 semillas de naranja. Ah, sí, exacto. Es esa situación. También él hizo una pequeña denuncia de que los primeros dos casos, creo que es el tío y el papá, la policía o las personas que debían proteger no detectaron que era un caso de asesinato.
sino que lo pusieron, creo que fue uno un accidente y el otro un suicidio. Entonces, vamos con lo mismo de que a Sherlock Holmes le gusta ver más allá del simple dato. Él siempre va a recordar eso en cada caso de la observación y tener sobre todo todos los datos, que es una de las popularidades y también es un pensamiento muy raro en esa época. Así que creo que me faltaba alguien más que iba a opinar de este caso. Una pequeña, no sé si estoy en lo correcto, pero yo asumí de que de repente los del KKK no querían que salieran a relucir los nombres, por eso le estaban pidiendo los papeles al primer señor. No sé si me equivoco. Yo asumí eso, ¿no? Correcto. Parecer uno de los primeros se llevó algo que no se debe haber ido. Ajá. Tal vez como algo para presionar. Podría ser algo así como quien dice algo que es su salvaguarda de que si pasa un escándalo yo tengo esta información. Exacto, exacto. Y entonces, claro, esta gente no se tomó las cosas tan bien y fueron por él. Así que, y mientras Sí, que yo no también. encontraban la información, pues estaban matando a todos los que estuvieron relacionados. Sí, creo que justamente eso es lo que se menciona en el libro, que este tío Openshaw, creo que se apellidaba, tiene como información relevante, pero no recuerdo si es información relevante de los miembros o como tal, pero como que me puse a investigar y entiendo que, porque esto se da en la primera ola, en donde surge el KKK, y entiendo que si bien supuestamente, digo, con sus máscaras y con sus túnicas súper largas, era supuestamente para poner en secreto las caras de los identidad. miembros. Ajá, su La identidad. Varios historiadores, o bueno, una que yo sigo más que nada se llama Linda Gordon, si no me equivoco, bien dice que en la sociedad sí se sabía quiénes eran miembros del KKK, más que nada porque no tenían como un rival, no tenían como un oponente en el gobierno, porque como para 1877, como que el gobierno no tomó como la responsabilidad de asegurar los derechos de las personas recientemente libres, pues, de las personas negras. Entonces, sí, pues lo que dice básicamente ese historiador es que a pesar de que era un clan secreto, sí se conocía la identidad de ellos porque no tenían nada que perder, igual no había nadie que se opusiera ante ellos de manera relevante. Además de que ellos también eran de alta sociedad, o sea, eran personas educadas y tenían altos puestos tanto en el gobierno como en diferentes institutos académicos, así que sí, no, como un punto que encontré por ahí. Sí, exacto. Y ellos probablemente hayan tenido conexiones con la prensa y no están divulgando nada de sus movimientos. No tenía ninguna razón para esconderse. De hecho, la guerra civil que se hizo fue por eso, eso de haber liberado a los negros y continuó. Y creo que el único que le hacía frente podría ser las Panteras Negras, pero eso pasó casi 50 años después. Después, sí. Poco, así que, pero como tú dices, no había nadie, ellos descaradamente pues hacían lo que querían y era como muy bien aceptado, o sea, era bueno, ellos tenían ese pensamiento, pero no había nadie que dijera, sabes que esto no lo podemos parar. Así que creo que... sí. No, una cosita solamente es que me pareció que este libro tiene una excelente prosa, perdón, este cuento. O sea, comparando lo leído anteriormente, está muy bien escrito. Me gustó mucho. Y además de eso, tú has hecho una buena labor en cuanto al resumen de los libros, de la perspectiva de los libros, perdón, de los libros, de los cuentos. Y cada cuento tiene un tema central que, así como el primero empodera a las mujeres, el otro que tenía que ver con justamente el color de cabello predominante, o sea, de Escocia, y así la mujer mayor esa que anda con el chiquillo, con el menor y que quiere robarle la herencia. O sea, trata de una sociedad secreta, secreta que todo el mundo sabía, pero seguía siendo secreta. Y fíjense si a pesar de que el pueblo o los pueblos podían saber quiénes eran, sí les interesaba mantener en
callado, en silente, quiénes eran los verdaderos nombres y las ejecuciones, porque acuérdense que el libro también tenía a quienes habían ejecutado, o sea, quienes habían quemado, porque ellos lo que hacían era quemar a las personas o colgarlas. Entonces, yo creo que fue muy osado en escribir este cuento de ficción, no ficción. Sí, él era un revolucionario de su época. Él no andaba con cuentos. Así que no sé si alguien más tiene alguna opinión de este cuento para entonces pasar al siguiente. ¿Nadie? Bueno. Algo para sí decir rapidito de este cuento y de que y hay varios en el libro que en realidad como que el final no acaba bien. Que Holmes no solo, o puede ser que resuelve el caso, pero no logra salvar a la persona o bueno. Y eso es algo, siempre hay una perspectiva respecto a los escritores de novela negra, detectivesca y esto, porque algunos autores tienen la mentalidad de que si uno hace pasar por todo este enigma al lector, al final tiene que triunfar el bien, pues siempre está la perspectiva. Muchos de ellos les gusta terminar con un final en que realmente se logra salvar a la persona. Pues. Pero por lo menos incluso Osvaldo Reyes, escritor panameño de novela negra, él tiene una novela en la que el final acaba mal también. Y me acuerdo que él dio una charla en que explicaba eso y él quiso decirlo de que bueno, pero lo que pasa es que la mayoría de los crímenes en realidad no se resuelven en la vida real. Y es una apuesta para los autores porque el lector en realidad, para ellos siente que la mayoría de los casos no quieren que el final acabe mal en este tipo de cuentos. Entonces es algo bastante arriesgado de parte del autor y es bastante bueno pues porque se acerca más a la realidad. Exacto. Muchas gracias por el aporte. Es cierto, que, como te digo, recuerden que el libro está escrito como si Watson estuviera narrando las historias. Está en primera persona, pero es Watson el que está narrando las historias porque él también en el mundo de Sherlock está publicándolo, ¿no? Las historias fantásticas de Sherlock. Y él está poniendo toda esta perspectiva y está pensando entonces como si fuera algo muy real, ¿verdad? Alguien invencible iba a ser muy raro. Pero él también, si ven, él tiene algunos, son como guiños de un montón de historias y pareciera que durante la línea de tiempo él ya lleva unos 70 casos. Entonces ahí se puede ver que él incluso le dice, bueno, pero que son 4 casos comparados con el montón de casos que has logrado. No es que estén escritos en la realidad, Arthur Conan Doyle no los escribió, solamente los pone como de referencia en el mundo de Sherlock. Pero eso es lo que hace es la fama, de que tuvo mucha habilidad de hacer muchos casos, pero obviamente tal vez Arthur Conan Doyle en su momento vio que era más interesante hacerle pensar al lector que no ganaba, ¿verdad? Tiene que ponerte a pensar, ¿verdad? Que cada mes iba saliendo y tal vez sorprender al lector de que perdía iba a ser un boom y todo el mundo iba a querer leer eso o sea, estamos hablando de una revista mensual que abarcaba todo Londres. Entonces creo que también Arthur Conan Doyle fue muy estratega en su marketing, porque también tú lo ves a él haciendo referencias de los otros libros. Así que tú te das cuenta que él es muy astuto planeando todo. Así que, pero sí, para mí me parecería también un poco como predecible si todo lo resuelve. Así que yo diría que sería interesante que tuviera algunos fallos. No muchos, pero sí los tiene. Así que no sé si alguien más tiene algún comentario sobre las 5 pepitas de naranja. Si no, podemos pasar al El hombre del labio retorcido. Bueno, ese es el título que tiene la versión mía. Así que, bueno, este fue un caso que es muy jocoso. A mi parecer es muy divertido porque, como vemos, está posicionado en que Watson en verdad comienza, como quien dice, ayudando a su esposa o ayudando a la amiga de la esposa porque se le había perdió su marido. O sea, su marido se fue
de fumar, estaba drogándose y se había perdido por varios días esta vez. Y bueno, él tiene entonces que ir a rescatarlo en un lugar. Déjenme ver si puedo mostrarles el mapa. Vamos a ver. Ay, estuve practicando para esto. A ver, voy a compartir. Aquí está. Ajá. Ok, entonces aquí tenemos el mapa de Sherlock. El lado este de aquí, que está en rojo a la izquierda, no sé si ven mi mouse, pero si no lo ven, es uno que se ve rojo a la izquierda. Ese es el 221B del Baker Street, donde está Sherlock, ¿no? Ese es donde vive Sherlock. Ajá. Si ven acá a la derecha donde dice London Docks, que es todo negro, cerca de, obviamente, el muelle, ese es el lugar, pues, donde él está diciendo que está la gente drogándose, está la gente de mala vida, está, ¿no? Y todo este casi es el recorrido. Creo que para el lado de acá, abajo, es donde vive en realidad Watson, porque Watson en la línea de tiempo que estamos viendo no vive con Sherlock. Vamos a ver un caso en que hay como un salto hacia atrás, pero no hemos llegado ahí. Pero entonces, él vive más cerca de lo que es el park de abajo, el de Battersea, cruza a London Docks y entonces Sherlock desde acá cruza esa área. Así que los dos entran a esa área buscando cosas diferentes y es el caso entonces del hombre del labio retorcido. Nada más quería mostrarle esto para que vean los movimientos. Recuerden que no hay carros, lo que él se movía eran con unos, o sea, no hay carro de motor, la velocidad que se movía era un poco más lenta de lo que tú puedes esperar. Así que tiene que ser una persona que estaba muy consciente de que quería hacer algo bueno para hacer ese viaje, ¿no? Y casualmente encontrarse con Sherlock, que Sherlock pues como que le gusta estar en este relajo, ¿no? Él se disfraza y él secretamente disfruta un poco estar metido en eso, además de que él mismo es consumidor. Así que... Dilena, no sabes que esta historia fue muy interesante porque el principio fue distinto a los demás que hemos leído. ¿No? Normalmente los demás eran de que, bueno, que estaban Sherlock Holmes y Watson sentados en la chimenea, pero este fue totalmente diferente. Todo este tema de que la joven esta Kate Whitney, me parece, iba a buscar a la ayuda de Watson, no veías cuándo cuándo iba a entrar Sherlock Holmes en el asunto, hasta que entonces fue un poco jocoso la manera en que se introdujo el personaje de Sherlock Holmes, allá una vez estaba en el sitio donde estaban fumando opio. Así que él le quiso dar como una entrada diferente para enganchar al lector, me parece. Ese es un punto a su favor de esta lectura, porque por lo menos a mí me enganchó y a la final para mí fue bien jocoso la manera en que se descubrió cómo estaba Sherlock Holmes adentro del sitio, ¿no? Me llamó la atención también que se menciona de que Sherlock Holmes consumía cocaína también. Sí. Entonces también era un punto como que... Sí, de hecho, él le dice descaradamente, bueno, tú sabes, Watson, que yo a veces consumo eso, como tú dices, que es una de sus cualidades, ¿no? Cuando Watson a veces describe a Sherlock, él también tiene entonces la virtud de... O sea, que no es perfecto, ¿no? O sea, tiene sus... No, sí, y él no solo eso, sino que también en este caso vemos que él tiene esta sensación de dormir y no parar. O sea, él llega como un punto hasta de obsesionarse con el caso para dejar todo lo que es una vida cotidiana y adentrarse quién sabe cuánto tiempo de doble agente, de disfrazado dentro, y sintió enseguida Watson, lo que a mí me da risa, es que no, él fue a hacer un favor y quedó metido Watson enseguida, apenas que vio Sherlock, voy al juego, voy a la aventura, no sabía ni siquiera qué era, pero él estaba, así que ahí se ven entonces todos esos detallitos de su bromance, o esa relación entre ellos, que necesitan uno al otro, porque ellos reaccionan enseguida de esa forma. Sí, justamente iba a comentar eso, que el relato empieza como dicen Watson haciéndole un favor a una amiga de la esposa, y entonces cuando llegan allá y ya está Sherlock y encuentran al adulto, al adolescente, no me acuerdo quién era a quien estaba buscando exactamente,
lo manda en una carroza y Sherlock Holmes le dice que, bueno, si tiene tiempo, acompáñeme. Y ese acompáñeme se torna hasta, o sea, se vuelve hasta la mañana siguiente en donde ya pues resuelven el caso. Y yo pensando, dije, oiga, y la esposa de Watson, porque aquí no hay WhatsApp para decirle que, oye, mi amor, estoy con Sherlock. Yo fuera la esposa de Watson, yo dije, ay Dios, se fue para allá, del lugar donde están con el opio y la cosa, le pasó algo a mi esposo. Esa mujer de Watson tiene de hierro ella, esa mujer. Exacto. Creo que ella ya está esperándolo, no le sorprende. Creo que en uno de los casos anteriores, ella le está diciendo a él, Dicano, tienes que ir a ver a Sherlock, como quien dice que ella sabe que lo necesita. O sea, que él tiene esa adrenalina. No sé si recuerdas que en Estudio en Escarlata, en el momento que ellos se conocen, Watson es un doctor que estuvo en la milicia, estuvo en la guerra y él quedó herido. Y él tenía esta depresión después de la guerra, ¿verdad? Que no se sentía útil, estaba cojeando. O sea, las aventuras de Sherlock le quitó hasta la cojera. O sea, es algo impresionante cómo él le buscó como otro sentido, cómo ambos se salvan en diferentes niveles y crean esta dinámica que todo el mundo quiere, ¿no? Así que sí, es muy divertido. Llega entonces, ¿verdad? De que es como algo que no se imaginan las personas y él está haciendo entonces el enfoque de los vagabundos o los piedreros, como diríamos, o los sin hogar, que tienen casi un salario haciendo esto de estar poniéndose en las paradas y pidiendo limosna, y cómo el hombre ha decidido entonces dejar a su mujer y prácticamente trabajar de esto, hasta que no le salió muy bien y la mujer lo descubre, él hace un show de que lo están secuestrando y queda metido otra persona, que era una de las cosas que le había molestado a Sherlock, que quedó atrapada otra persona y tú no dijiste nada. Y entonces ya finalmente pues él ve todos los detalles de la cara de él y lo enfrenta, ¿no? De que estaba todo maquillado también él. Así que, y en de hecho, es uno de los pocos casos que veo que Sherlock se dice a sí mismo tonto, porque, o ciego, creo que es, porque no había reconocido algo que él mismo hace, que es disfrazarse y cambia todo su look. Así que al final fue muy curioso cómo él hace, y al final tenemos otro que no es un crimen en realidad, sino como quien dice que tiene que hablar con su esposa y decirle qué está pasando en realidad. A mí me parece que, no sé si verlo como quizás una crítica indirecta o qué, tratando de verla como el sentido a la narración, ¿no? A la historia. Porque a fin de cuentas me parece que lo que estaba haciendo la persona no estaba correcto. O sea, él buscó una manera fácil de ganarse el dinero, porque él tenía las facilidades, él tenía estudios, él tenía, ¿no? Tenía todas las facilidades o las herramientas para poder trabajar, ¿no? Me parece que no había necesidad de llegar hasta ese punto y de luego decir, bueno, me gustó porque con esto puedo hacer más dinero que trabajando 8 horas de repente en oficina, entonces voy a seguir con esto. Entonces no sé si esto es una crítica por parte de Sherlock Holmes, de que en su momento en vida real pues estaba muy, muy de moda esto de que personas que sí tenían los recursos para poder trabajar, ¿verdad? Pues optaban por esta acción, ¿no? Entonces, quizás viéndole, a lo mejor eso era lo que pasaba en ese momento y él quiso escribir una historia sobre eso, ¿no? Puede ser, suponiendo. Claro, sí, yo veo más, o sea, aparte de denuncia, pero a mí me parece que la denuncia es sobre la astucia humana. Olvídate de, bueno, pues mendigo que realmente era un hombre de negocios, un mendigo y hombre de negocios a la vez. Ese tema de la doble vida que tienen muchas personas, llámese mendigo, llámese en otra forma, ¿no? Pero hay muchas personas que tienen doble vida y esa es una denuncia a la doble vida, pero también es
los recursos que tú tengas, ponerlos al servicio tuyo, más que la mendicidad, que era el medio, era que él tenía la capacidad de disfrazarse de tal manera, y eso es un arte, el pasar por otra persona. Es más, en los premios estos Óscares, dan Óscares a los maquillistas que te transforman. Entonces, él está apostando no solamente a la astucia, sino al arte del maquillaje, de la máscara, y por ahí mismo de la doble vida. Me pareció bien interesante y siento que todas tienen una denuncia y una como moraleja, como al final de todas las historias hay algo, algo que uno puede sacar, una conclusión positiva que uno puede sacar. Estoy bien contenta de estar leyendo estas historietas. Sí, y entonces vemos la perspectiva de una sociedad de hace 100 años y cómo ellos veían el mundo y cómo se van presentando situaciones que a esta época nosotros también vemos, ¿no? Varios casos de personas que actúan como si estuvieran en problemas y en verdad se dedican como labor a pedir limosna. Y también vemos cuando la misma persona que está siendo acusada de haber hecho algo contra el esposo, ¿verdad? El santo esposo de la señora, es la persona que es el esposo. Y él deduce esto por una cosa muy singular, que él decía el baño. Y Watson, que esa fue la única información que tenía Watson cuando despertó, que Sherlock decía, bueno, vamos a hacer un paseo, porque ya descubrí cuál es la clave que nos faltaba, y era el baño. Y entonces ahí se ve también como Watson es muy astuto con respecto, o por lo menos está acostumbrado al método que tiene Sherlock Holmes, de que muchas veces él queda como en su mundo atrapado, deduciendo, pensando, analizando, y Watson nunca es de interrumpir o de meterse, o qué está pensando, qué es esto, y cómo salió esto, sino que él sabe que hay un proceso cognitivo, hay un proceso de análisis que no se debe interrumpir, pero que él está por lo menos físicamente cerca de él para apoyarlo en cualquier caso. Así que es también muy curioso. Una vez más, Sherlock Holmes es capaz de ver detalles que nadie estaba viendo. Y pues al final lo celebra con un puro y acostándose en su sillón favorito. Así que no sé si a alguien más le pareció interesante este caso. Sí, justamente lo que estabas hablando de la resolución del caso como tal, porque bueno, ya dijimos que el inicio es fuera de lo normal para los relatos, pero que nos atrapó y que, bueno, estoy seguro que a todos nos sacó una que otra risita chiquita. Pero la resolución a mí me pareció un poco curiosa, porque si bien si nos ponemos a ver, o sea, Sherlock lo resuelve rápido, pero también es porque el caso, bueno, porque el culpable y la víctima tal vez no era tan difícil en la mente de él, pues, identificarlo. Pero no sé, me pareció curioso porque él dice ya tengo lo último o sea, ya lo resolví porque ya había algo en el baño, porque ya encontré algo en el baño. Y ya después en la cárcel como que saca una esponja, pero yo no entendí tan bien la relación, porque, o sea, yo ya lo estoy releyendo y ella sabía quién era quién, pues. Pero si lo hubiera leído por primera vez, no hubiera entendido qué tiene que ver la esponja, o tal vez no se describió tanto la esponja en relación al disfraz, porque si bien obviamente se tiene que quitar el señor todos los días, sabemos que él no se quitaba el disfraz en su casa, se lo quitaba bueno, tú mostraste el mapa, se lo quitaba por allá bien lejos. Y no sé, eso me pareció curioso. Siento que eso fue como, a pesar de que me gustó mucho el relato, eso fue tal vez algo que no me cuadró en su totalidad, porque, bueno, sí, como lo dije antes, no entendía la correlación de los objetos o cómo él llegó hasta allí. Fíjate que a mí me pasó lo mismo. O sea, la verdad es que yo no vi cómo él dio con la verdad, porque no lo entendí muy bien cómo él de algo como eso pudo darse cuenta de que él se estaba disfrazando. Así que yo quedé con el mismo signo de interrogación allí, ¿no? Digamos, bueno, será por la habilidad que él tiene de descubrir las cosas, ¿no? Pero me quedé con la duda esa también.
Sí, yo diría que tal vez uno de los indicios es la conducta del encarcelado, de que tal vez siendo una persona que era vagabunda y teniendo un cambio en la cárcel donde tiene un lugar donde comer, donde descansar y donde bañarse, no toma por lógica esa decisión de limpiarse, de asearse, sino que él decide que no quiere limpiarse. Entonces, tal vez ese fue un detalle que a él le pareció, porque él analiza mucho también la conducta de las personas. Además de ser observador de cosas físicas, que sí, la migaja de no sé qué, que él se sabe tantas cosas, él analiza mucho lo que es la conducta y las reacciones de las personas. Y creo que eso podría ser un indicio. Digo yo que por eso, después que se puso a analizar que la persona no se está bañando, pues entonces él dice, que eso puede ser algo y que él tenía que hacer la comprobación. Él nunca dice, estoy segura que va a hacer esto, sino que él siempre tengo un indicio y tengo que hacer entonces la comprobación. Saludos a La Habana, creo que es por Facebook. Así que muchas gracias por estar acá. Sí, el marketing de los años 1800. Entonces, a mí me encanta porque viene un caso que a mí me gusta, pero no sé si alguien más quiere hablar del labio retorcido. Tal vez este no fue un caso tan divertido como los dos que vienen, que era algo increíble. Yo no podía dejar de leer de tantas conexiones que hizo Sherlock. Así que no sé si alguien tiene algún otro punto. Bueno, para hablar rapidito, este caso a mí me encantó también, fue súper divertido. Sí. Y a mí me recordó mucho el desenlace del caso a Estudio en Escarlata, pues, porque en Estudio en Escarlata, como en simplemente vemos como que pareciera que Sherlock va a hacer una cosa que es totalmente diferente, inesperada, y entonces él simplemente le agarra la cara y lo lava y ya descubren que era la persona, pues. Y así me recuerdo un poco de Estudio en Escarlata, que él como que llamó un cochero y bueno, y descubre al asesino una vez. Y me gustó bastante el caso. Está muy divertido. Sí. Yo creo que es eso, que el autor está buscando las formas de seguir sorprendiendo a las personas, ¿verdad? Algo que parecía no hay forma, encontraron las monedas en el saco, ya las personas tal vez comenzaban a deducir, lo enterró está en el fondo, hay que buscar un buzo o cualquier otra cosa, y en verdad él sale con que no hubo crimen. Así que creo que él siempre hace cosas y comienza a dar indicios para que las personas tomen tal vez la deducción incorrecta y al final se sorprendan. Y creo que eso es lo que hace que las historias sean divertidas y sean entretenidas para leer, incluso nosotros que estamos 100 años después. Así que viene un caso que es muy particular, se llama La aventura del carbunclo azul. Y me acuerdo que cuando leí la palabra carbunclo, yo estaba pensando que era tal vez un pez, creo que encontré una referencia de un pez y yo estaba más lejos que eso. Pero nuevamente estamos en la línea de tiempo en que Sherlock y Watson están separados y es cerca de Navidad y sucede algo muy peculiar, que es solamente una persona que tiene una pelea, es una persona de escasos recursos y pierde un ganso y un sombrero, ¿verdad? Esto ni siquiera era un caso para policía, no era nada interesante, pero Sherlock Holmes utiliza entonces sus habilidades de deducción, de observación y encuentra incluso hasta si la persona era saludable, si la edad que tenía, que primero tenía dinero, después no tuvo dinero, solamente por observar el sombrero. Y es una de las cosas que él hace las conexiones de tantos detalles, que si esta parte del sombrero alada evitaba el viento y eso tenía que haber hecho, se tuvo que haber hecho especial, pero que era un sombrero que era muy común, era un sombrero de ala negro muy común y un pato. Entonces el pato no tenía ninguna característica, era algo muy común, ¿verdad? Londres, si ves, ellos tienen como la segunda noche de Navidad, la tercera noche de Navidad, si no me equivoco, es así casi hasta el final de año, donde ellos se van haciendo como una serie de regalos. Entonces, él incluso pudo deducir que tuvo problemas hasta maritales, solamente viendo el sombrero, de que tenía problemas con la mujer, pero que él estaba intentando ganarla solamente con la deducción.
Y todos esos puntos fueron suficientes para que Sherlock se emocionara con el caso y quisiera descubrirlo. Entonces, sucede algo que él no pensó que iba a pasar, y fue el quiebre o la ruptura de la historia en el momento que aparece de vuelta el detective que encontró esto y le muestra entonces la joya. Y él ya había conectado, ya sabía qué era esta joya y entonces sabía que había sido robada y que de quién era, pero él tenía que saber cómo esa joya fue robada. Entonces ya él comienza nuevamente su característica de sabueso y hace un rastreo hacia atrás del dónde estaba el ganso. Y buscó para atrás todos los gansos hasta llegar, claro, al distribuidor y a la persona que trató de hacerle eso. En este caso sí había una persona detenida, creo que era el fontanero, porque detuvieron al fontanero porque se perdió la joya en ese momento y a él lo tenían ya listo casi nuevamente, listo para juzgarlo o quién sabe, ponerlo en la cárcel. Pero él hace algo entonces para salvarlo y al final vemos de nuevo algo parecido a que Sherlock decidió no presentar como una justicia. Entonces vamos a hablar de eso. No sé si alguien tiene una opinión de esta peculiaridad de Sherlock. Sí, algo bien interesante en varios de los relatos es que a pesar de que Sherlock incluso a veces le critica a Watson ser medio sentimental, él tiene una moral incluso que va más allá de simplemente de que, bueno, resuelvo el caso o no. Y en este caso, incluso tal vez otra persona en su posición, yo me puse a pensar, bueno, yo hubiera estado en la posición de él, yo sí lo hubiera acusado, porque él realmente sí cometió un crimen, pues. Pero él decide dejarlo porque él ve que esa persona está tan arrepentida que en su consideración no va a volver a cometer otro crimen y que en la cárcel él se va a pudrir. Así que ahí vemos que su moral incluso tiene que ver hasta el punto de no querer hacer más mal del que ya había, pues. Sí, y es bien interesante esto, pues, por incluso la percepción que él tiene del mismo. Exacto. Creo que Sherlock tiene una idea de que él no tiene que estar haciendo el trabajo de la policía. Y el hacer la acusación es parte de la policía. Es lo que le interesa mucho más y fue por eso que llamó a la persona a su casa. Fue que él quería ver cómo sucedió. Y claro, llegó la persona a su casa, era inocente porque en verdad a él no le importaba el pato y tuvo que rastrear, porque él pudo haber dejado el caso ahí, pero como es él quedó analizando cómo quedó ese pato ahí y al final pues hace que el pato se coma la piedra esta, que era como un zafiro, y tratando de llevársela, tomó al ganso, al pato equivocado y queda entonces el pato siendo vendido y revendido. Y pasa algo que, una de las cosas que me pareció muy, muy curiosa fue el momento donde llega al distribuidor. Y Sherlock comienza, ¿no? Ay, ¿dónde lo conseguiste? Y esto, y esto, y esto. Y la persona tiene como un freno, hace como que no quiere dar información. Y al contrario, reacciona con furia y casi violentamente. Y Sherlock cambia de estrategia automáticamente y dice que es una apuesta. Y no, usted me está mintiendo para ver si eso es verdad. Y llega a ser que el hombre abra los registros, él quedó viendo todos los registros y perdió la apuesta. Entonces, ahí ves cuando él es muy astuto también en las reacciones de las personas. De hecho, creo que en el primer caso se ve que él sabe que las mujeres cuando hay un incendio van a mostrar o van a tratar de proteger algo muy importante si no tiene hijos. Entonces lo vemos en ese caso también, de que él predice incluso las reacciones de las personas. Así que fue muy curioso porque él hizo hacer que era una apuesta y se hizo el tonto. Él juega muy bien eso, hacerse el papel de tonto para conseguir información y al final descubrir qué fue lo que sucedió. No estoy seguro si me gustó que lo dejara libre, pero no sé qué opinan. Yo entiendo que lo dejó libre
digo, sí, obviamente porque Sherlock, a pesar de que nos los pintan frío y sin emociones, también obviamente tiene su lado humano, que además va desarrollando entre más comparte con Watson, ¿no? Pero yo entiendo, o sea, que lo dejó libre, no solamente porque veía al señor bien arrepentido, diciéndole, no, yo no lo voy a hacer más, fue una equivocación, fue un impulso, sino porque también sabía que a quien ya habían culpado erróneamente, no iba a tener, o sea, el juez no iba a tener las pruebas necesarias para sustentar que esta persona lo había robado. Y además sabía que quien sí lo había robado no iba a juramentar a juramentar contra, se me olvidó el nombre de quien culparon, pero bueno, a la persona a quien culparon. Exacto. Y sí, pues, algo que, no sé, cuando yo leí la trama de este relato, pensé lo mismo que pensé cuando leí la de la Liga de los Pelirrojos, que yo pensé, ¿a quién se le ocurre esto? No sé, tal vez si es que yo no soy tan creativa, pero yo dije, ¿a quién se le va a ocurrir meterle una piedra a un ganso que está vivo? Porque además dice que está vivo. Yo pensando, dije, ¿será que está muerto? Uno no sabe, no, pero estaba vivo y el ganso te cuenta que grito yo como, oh. Pero bueno, sí, me gustó mucho además porque si lo comparamos con el anterior, que vemos que el anterior es como pim pum pam, y además de que la resolución del caso pasa en la mente de Sherlock, aquí vemos cómo se va resolviendo el caso mientras nos van dando más pistas. Entonces, eso me parece súper interesante. Ajá, y la forma como él consigue toda esa información es increíble. No sé si Ahí tuvo como un poquito también de golpe de suerte, ¿no? Porque qué casualidad que llegó en el momento en que el distribuidor estaba hablando con precisamente el que había robado la joya. Ellos estaban hablando, estaban discutiendo, y qué casualidad que ellos llegaron en ese mismo momento. Así que ahí también jugó un poquito el golpe de suerte para poder como unirle el eslabón, ¿no? Para ya poder resolver el caso. Sí, exacto. Es lo que decía, y que bueno, podemos terminar el caso ahora mismo, y me da curiosidad que él dice, bueno, señor, vamos a ir a otro lugar para hablar acerca de esto. Y el señor se va de lo más tranquilo desde allá hasta la casa de Watson, de Sherlock, se sienta y él le dice, tú hiciste esto, esto y esto. Y claro, el hombre entra en pánico y comienza a decir que no, que lo jura por todo el mundo, que no va a hacer eso de nuevo. Me imagino que debe ser muy raro tratar de tener otra oportunidad de robar algo así. Así que tiene sentido si él dice, bueno, no creo que lo vaya a hacer. Pero sí. Sí, y hay un punto. Perdón, disculpa. Ajá. No, sí, dime. No, que hay un puntito al final que, bueno, retomando un poquito lo que estábamos hablando de por qué él no quiso como llevarlo a la policía, etcétera. Y es que dice, mételo en la cárcel y lo convertirá en carne de presidio por el resto de su vida. O sea, que estamos viendo de que él es consciente, y quizás desde esa época no había un sistema carcelario que implicara restauración o incorporación nuevamente de esa persona a la sociedad. O sea, que ya estábamos viendo que desde esa época había un sistema carcelario que la persona en lugar de recuperarse para volver a integrarse a la sociedad, pues era peor, ¿no? Entonces, ese fue otro como de los puntos que él dijo, ¿por qué no mandarlo para la cárcel, ¿no? Así que imagínate en aquella época y en aquellos países también, una situación muy difícil en temas de carcelarios, ¿no? Sí, y tuvo... sí, dale. No, yo quería agregar con relación a lo de las cárceles, sí, ahí hay otra denuncia exactamente del sistema carcelario, pero además de eso, fíjate que él dice, supongo al final, pues porque al final está como la moraleja, supongo que estoy indultando a un delincuente, pero también es posible que esté salvando un alma. Y cuando ahorita me puse a mirar rapidita los datos de Arthur Conan Doyle, dice que la religión de él es católico no practicante y espiritismo. Ahí se le nota el tema de época de perdón, salvar alma. Allí exacto, le introduce a Sherlock tal vez alguna de las ideas religiosas que tiene el propio autor,
que me pareció interesante, porque ahí sí se nota un poco de catolicismo, o sea, metido eso de salvar el alma, eso sí me llamó la atención, que lo dijera en esa forma. Me gustó. Sí, y también tuvo mucha suerte de que la persona que era, creo que una princesa, una condesa, no continuara el caso, porque ella en verdad, con tal de haber recibido la joya, ella estaba dando hasta una recompensa. O sea, que ella no quiso saber quién lo robó, que si no se acusó de plomero, quién fue. O sea, él jugó con esa deducción de predecir que ella tampoco iba a exigir un culpable, porque ya tenía lo que ella quería, que tenía más valor sentimental para ella. No se explica cuál era el valor sentimental, pero también él pudo predecir tal vez hasta la forma legal de las cosas, en que no iba a necesitar en verdad tratar de defenderlo y decidir que bueno, vete, porque no creo que te vayan a acusar después. Que eso no se ve ahora, o sea, acá si no hay un culpable se sigue buscando, que es una cosa inusual que se ve en este caso. Así que, pero pareciera también como que ellos cierran esos casos y es como muy rápido, pues ya, bueno, ya, se cerró, no fue, dejamos eso así. Entonces, el sistema inquisitivo ahora, ajá, él es como el de ahora de nosotros. Ajá. De repente acá no, pero quién fue, me lo regresaron, pero quiero saber quién fue, no se vio eso. O por lo menos no se explica en este relato. Así que, entonces no sé si alguien más quería comentar acerca del gansito, el gansito que traga zafiros. Sí, hola, soy Daniel Chacón de Leyendo con los Chacón. Y bueno, Hola. me di cuenta de que ese ganso en sí había aparecido en manos de una persona y cuando se detectó a esta persona simplemente por el sombrero que estaba desgastado, la persona en sí no era portadora de esta y tampoco era su proveedor, que también tenía un proveedor. Entonces la historia ahí como que empieza a redundar mucho. Entonces, ¿quién es el verdadero dueño original del ganso? Entonces, ahí cuando se disponían a ir al proveedor del proveedor del proveedor, ahí es cuando se encuentran con el verdadero legítimo dueño del ganso, el cual era el verdadero ladrón, que era el encargado del hotel. Ajá, el botones del hotel, exacto. Sí, y es interesante que, como tú dijiste, toda esa deducción inició encontrando al dueño del sombrero, ¿verdad? Porque el ganso en verdad no tenía muchos indicios. Era el dueño del sombrero que podía tal vez esclarecer qué había sucedido o cómo se robó la pieza. Y entonces tuvo que echar para atrás muchas conexiones, no rendirse y mantenerse en la búsqueda constantemente hasta llegar al culpable. Muy buena acotación. Muchas gracias, Daniel. Oye, y qué honrado el muchacho que devolvió la piedra, porque si no, oye, se la encontró al azar. Cualquiera se queda con ella. No, la persona que devolvió era un detective, porque él había encontrado esto y sabía que alguien que le podía ayudar a retornar el sombrero y el ganso podía ser Sherlock. Así que esa persona ya lo conocía y obviamente como policías o detectives ya estaban anuentes del caso creo que lleva como 3 días o 4 días, una cosa así, de estar desaparecido esa joya. Así que tal vez es la razón por la cual obviamente él tiene que decir, mira lo que encontré. Aunque rompió un poco el protocolo, en vez de haber ido y reportarlo a la policía o a su departamento, él fue con el bochinche a Sherlock. Así que yo creo que él quería también averiguar cómo pasó eso y tal vez encontrar una forma más divertida de eso. Exacto, porque ese barrendero, que era el recatero de Sherlock, principalmente conocía pues que el afán de Sherlock que tenía por los casos especialmente particulares. Entonces, debido a esto fue que dijo, le va a interesar a mi compañero, hay que entregarle la piedra, no le veo nada de malo, le va a gustar. Exacto. Exacto, porque a Sherlock le encantaban los casos aunque fueran los más simples. Eso también se lo comenta Watson. Sí, exacto. Que él, si tiene algo muy curioso y si le pica la curiosidad, pues él lo toma. No tanto el pago, sino más bien eso de haber resuelto algo que era
muy difícil para cualquier otra persona. Así que no sé si alguien más quiere aportar en este caso. Si no, pasamos al último, que es la aventura de la banda de los lunares. Y en este hacemos entonces, este sí va a tener, inicia con un salto de tiempo hacia atrás. Déjenme ver si puedo encontrar otro último, que era lo que quería mostrarles. Ajá, aquí está. Entonces voy a compartirles. Estoy aquí. Muy bien. Esto, como ven, es el departamento de Sherlock con Watson. Si ven, este fue un plano que se hizo en el Strand Magazine, pero en 1950. Es decir, que fue con todo, basado en todos los escritos y los indicios que estaba dando Arthur Conan Doyle para hacer algo que tuviera sentido a la dinámica de la vivienda de Watson y de Sherlock. Estamos hablando que ya en esta época ya había muerto Arthur Conan Doyle, así que es como un tributo o un fanfic de el departamento. Vemos entonces que donde está la parte que dice From the Strand Magazine, esa es la calle. Esa es la calle. Se ve entonces el cuarto de Sherlock da a la calle, la ventana da a la calle, y toda esta sala es lo que las personas van a ver. O sea, no ven los cuartos de ellos. Si puedes ver, hay una puertita, ¿verdad? Que da entre los dos cuartos, y ahí es donde está la parte jocosa de que, bueno, Watson fue despertado porque como a él lo despertaron, él se aparece, ¿no? Como quien dice Pedro por su casa, y se mete al cuarto de Watson a mirarlo. No sé, esas son mañas de Watson. Y también se ve esta parte de las cortinas, que se ve mucho en los casos en donde está Watson íntimamente, él, bueno, ahí entre tocar el violín y hacer experimentos y volarse un poquito, él está cerrado, y también tiene una ventana. Esta es la ventana donde él inicia usualmente los casos, porque él inicia viendo hasta la conducta de la persona cuando va a entrar. Si lo está viendo que duda a tocar, él comienza a analizar que puede ser inocente o que viene con algo oculto. Entonces esto en particular va demostrando entonces cómo es la iniciativa. Se puede ver todo el pupitre de Holmes. El mueble más alto es el de Holmes, porque Holmes usualmente está acostado oyendo y tiene los dedos unidos. Watson usualmente está recto, y en muchos de los cuentos se ve, si Holmes piensa que la persona es culpable, no lo pone en los asientos, lo pone en la mesa de comer, para que haya como un tipo de tensión. Si es alguien que él cree que es un cliente o una víctima, sí lo acomoda en las sillas. Y de ahí, basándose entonces con el calor y la iluminación, si pueden ver donde se sientan las personas, está iluminado con lámparas de gas. Él utiliza entonces la observación, se pone la persona o el cliente justo al frente de Sherlock, y entonces se ve entonces su laboratorio por acá a la derecha, en la esquina superior, está entonces el laboratorio de químicos. Se ve a Watson, como dije, él es el único que tiene armas, Sherlock no es de usar armas. Y entonces se ve por dónde entran las personas, y claro, cuando entran las personas, pues ven toda esta dinámica y todos entran, como quien dice, en el juego de Sherlock, perdón. Entonces es lo más cercano a lo que pudo haber sido la imaginación de Arthur Conan Doyle con respecto a la vivienda. Entonces vemos que, si ven, no hay baños, los baños están completamente abajo, así que ellos usualmente tendrían que estar saliendo o entrando, pero sí hay una conexión entre los dos baños, los dos cuartos. Así que basado en esto es como ustedes ven más o menos cómo es la dinámica de Watson viendo a Sherlock. Así que voy a dejar de compartir. Y llegamos entonces a este caso que es curioso, que igual, aunque él estuviera durmiendo, Watson pues acepta los casos de Sherlock y dice, esto tal vez te interese, y él dijo, voy. Y comienza entonces con el caso de esta mujer que comienza visiblemente asustada, y se da cuenta entonces de que le había sucedido algo, y comienzan a ver un caso en que Sherlock, de hecho, enfrenta al agresor en su territorio, y comienza uno de los mejores juegos
mentales contra esta persona que quiere intimidar a Sherlock en su elemento. Y lo podemos ver con uno de los juegos más graciosos, que es cuando él viene, dime qué te dijo mi sobrina, creo que era sobrina, hijastra. Y él le dice, bueno, sí, el clima y relajado, o sea, él estaba en su elemento, sabía cómo no dar información, cómo obtener la información de la otra persona en realidad, y se basa entonces en esto, hasta que finalmente llega y descubre o hace un plan para hacer uno de los primeros casos de habitación cerrada. Entonces, casi todos los escritores de crímenes tienen un caso que es muy icónico de habitación cerrada, los crímenes dentro de una habitación que nadie puede entrar y nadie puede salir. Se caracteriza por eso, está la puerta cerrada, las ventanas estaban cerradas, la persona adentro murió y nadie entró ni nadie salió. Entonces, es un caso que es cerrado y Sherlock Holmes lo hace a través de una pequeña merilla, de un pequeño un agujero en la... Bueno, no fue Sherlock, perdón, fue el asesino lo hizo a través de un agujero y él da entonces la solución de cómo se hizo. Pero eso, este tipo de casos lo vemos muy repetitivo también. Después, Agatha Christie lo hace, otros escritores de crímenes lo hacen y es un caso que le atrae mucho al público. Así que antes de adentrarnos a eso, no sé si alguien tiene algún comentario de lo que vamos diciendo, qué le parece, que quieran hablar. Muy bien, pues sí. Primero que nada, yo que por lo menos me he leído parte de la historia, bueno, pues esa historia me la he leído en especial. Pues resulta que yo he visto que al final el señor tenía como un jardín en los cuales habían animales muy exóticos, pues casi no se reconocían, que él se había traído de la India. Entonces, esto deja mucho que pensar, ya que por alguna de tantas el animal pudo haberse metido, pero las ventanas estaban cerradas, la puerta estaba cerrada, como estaba diciendo, que era un caso a puertas cerradas. Entonces, ya era ver si alguien metía al animal a la casa, así como de forzar la cerradura, pero tampoco estaba eso. Entonces, ahí es cuando Holmes entra en deducciones, se pone como un sabueso a pensar, como lo diría Watson. Exacto, legendario de Sherlock. Exacto. Y comienza entonces, iniciamos nuevamente con el fallo de la policía en dar el diagnóstico de qué sucedió con la hermana gemela de la víctima, porque dijeron que tal vez haya sido hasta muriendo de miedo. O sea, ni siquiera estamos en una época en que no había como análisis de dactilares o análisis del cuerpo a la profundidad que tenemos ahora, en que las autopsias se podían ver todos los detalles. Habían dos hendiduras, pero no lo conectaban con un animal, así que tenemos que entender que en esa época eso era muy normal y probablemente muchos de los casos se hayan solucionado de esa manera, como, ay, se murió del susto o de la impresión, y también tenían esa idea de que las mujeres pues podían morir de esas cosas de, ay, se asustó, o de la depresión, pero tiene que ver mucho con la época. Entonces vemos que algo muy curioso fue lo de la India. Y yo descubrí entonces, no sé si alguien más tenía curiosidad de saber por qué el plato, por qué el plato de leche. Pero entonces yo busqué, ¿verdad? Específicamente, no sé si pueden ver ahí, tenemos entonces, no sé si a alguien no le gusta lo de la serpiente, pero él dice que es una víbora de pantano y la más conocida de India es lo que nosotros conocemos como la cobra. De hecho, en India, este animal tiene hasta una festividad, tiene un reconocimiento, y por India es que se le da estos ofrecimientos del plato de leche. Claro, ahora, si tú te encuentras una víbora ahora, no se te ocurre hacer eso. O sea, estamos hablando de una época y una especificación de India. Así que si tenían curiosidad, era eso. Además de que es muy agresiva. Así que si una persona de repente se movía,
ella podía reaccionar y tal vez hacía eso. El veneno efectivamente puede darle fatalidad a las personas y es la razón por lo del plato de leche, que era una de las cosas que me tenía a mí muy curiosa acerca de este caso. Así que no sé si alguien más, sí, veo que las personas se asustaron de la serpiente, lo lamento mucho, solamente le doy una referencia. Así que no sé si a alguien más le pareció la curiosidad, la forma como Sherlock se desarrolló en este caso, si quieren contribuir. Sí, perdón. No, sigue, dale. Nada más era un comentario pequeñito para darle paso al compañero. Y es que este es el segundo caso que vemos donde la historia está basada en un hombre o de un familiar que quiere impedir la boda de una mujer. Porque el otro caso fue el de un caso de identidad, me parece, que fue el que discutimos la vez pasada. Y también era un padrastro. Ajá, era que él se hizo pasar por otra persona para impedir que ella se casara y poder quedarse con la manutención de ella. Igualmente pasa acá. Entonces, pues había ahí como el poco poder de decisión que tenían y veían cómo hacer para impedir las bodas, dejar a una mujer soltera para entonces poder... Me llamó la atención eso de que ellas tuvieran como si se casaban, era que tenían una manutención que le había dejado la madre, ¿no? Y correcto. Bueno, pues me llamó mucho la atención eso de que aparentemente era como bastante también común en aquella época esa forma de actuar, ¿no? Claro, estamos viendo nuevamente de que si eres padrastro, tú tienes posesión de todos los ingresos de las mujeres. Y ese es un ingreso que él no estaba dispuesto a dar. Incluso preferiría matar antes de tener que haber dado esas 250 libras al año, que es un buen salario para estar cómodo. Y él tiene una frase muy interesante que dice, este mundo está lleno de mal. Y cuando los hombres inteligentes dedican su cerebro al crimen, son los peores de todos. Porque este contrincante de Sherlock era doctor y además era experto en tener tiene contactos con cosas muy exóticas. O sea, estamos hablando de que esta es una persona que tenía 3 cuartos separados, alineados. Descubrió y analizó cómo hacer para que la muerte fuera accidental. Obviamente él tenía una buena posición socialmente y la deducción fue, no, ella se murió de susto, ¿verdad? Tal vez otra persona en otra posición social que no fuera tan elevado no tendría ese fin, pero él se salvó de esa forma. Y lo peor que le pudo haber pasado, pues, es haber llegado a Sherlock Holmes. Y tuvo el victimario tanto miedo que decidió seguir a la segunda gemela porque sabía que era Sherlock Holmes y quién era Sherlock Holmes. Y quiso enfrentar a Sherlock Holmes, tal vez tratando de intimidarlo de alguna forma, y Sherlock Holmes pues no se va a dejar, porque él es muy inteligente, muy astuto para no revelar ningún caso, y crea automáticamente un plan. Vemos nuevamente que Sherlock dice, bueno, aquí va a ser peligroso. No le dice a Watson, vamos a ver una víbora. Yo creo que él ya lo sabía. Tenía como tal vez un indicio, pero le dice, mira, puede estar un peligro, y Watson pues está listo para eso. Y no es hasta cuando hacen varios movimientos y la víbora entonces regresando mata al padrastro y queda nuevamente en evidencia entonces sí, esa escena fue perdón. Bueno, sí, esa escena fue un poco confusa cuando la leí porque igual como nosotros todo está narrado desde el punto de vista de Watson y nosotros vemos y sabemos lo que ve Watson. Exacto. En esa escena en donde están en el cuarto a oscuras, que de la nada Sherlock oye el silbido, prende el cerillo y de una vez le empieza a pegar a la cuerda y Watson no ve qué está pasando, entonces el lector tampoco ve qué está pasando y uno se queda así como que, ay, ¿por qué le está pegando la cuerda? ¿Qué está sucediendo? Entonces esa escena fue, para mí, me dio así como ansiedad de la primera vez que la leí, porque si tomamos en cuenta, no el carbúnculo azul, sino el de las 5 semillas de naranja, en donde vemos que Sherlock Holmes no fue capaz de salvar a su víctima,
justamente pensé, no solamente en esa escena, sino incluso antes de que algo Sherlock Holmes, o le pasa algo a él, o le pasa algo a la señorita que fue en busca de su ayuda, pues. Precisamente por eso siento que esta historia es relevante dentro del fandom de Sherlock Holmes, y también como que a uno como que lo mueve y le da como esa curiosidad, esa ansiedad de que, ay, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ya sabemos que Sherlock Holmes es capaz de fracasar en sus casos, o bueno, sí, es capaz de no resolverlos y en eso tal vez llevarse la vida de una persona. Entonces eso sí me llamó mucho la atención. Exacto. Creo que lo más increíble fue que él dedujo qué animal era. Y ahí es donde yo me quedo pensando cómo quedó esa serpiente dentro de esa caja cerrada. Probablemente estaba sin comer y por eso tal vez tendía a atacar, pero le tenía de todos modos un plato, puso la cuerda, todo, o sea, todo lo tenía listo, la cama estaba fija al piso, o sea, todos esos detalles, como él dice, Watson los vio igual, pero Sherlock es el que hace las conexiones y entonces deduce qué puede ser. Pero también vemos que de hecho él hizo una deducción incorrecta. Al inicio él pensaba que era una banda de personas que tenían lunares y hace lo mismo que en el caso anterior, que es un juego de palabras, ¿no? Que primero pensábamos que era el baño del lugar, el baño, pero en verdad era el baño de bañarse. Y en vemos que era una banda de lunares, pensando que era un grupo de personas, como una banda, y que tenían lunares, pero en verdad era como una vianda o un tipo de me imagino, ¿no? De turbante, porque era de India. ¿De antifaz? Algo así de estos que la gente pone para taparse los ojos. Yo diría que era como un turbante porque él estaba como acostumbrado a la cobra india, no sé, con el plato. Yo me imagino que era una de las razones. Y que Sherlock pudo ver, o sea, donde él estaba, que estaba sentado abajo, él veía el pequeño agujero y obviamente lo que se asomaba a la parte de arriba era una banda de lunares y eso era lo que estaba gritando al final. Así que Sherlock hace, el autor, perdón, Arthur Conan Doyle hace este juego de palabras que son dos sentidos y obviamente en nos engañó también a nosotros. Algo también que en este caso y en el otro, en el de El misterio del valle de Boscombe Valley, el que son la víctima y el victimario son australianos. Ahí, en ambos casos, la víctima grita una palabra y que las personas entienden que es otra cosa. En el otro pensaban que era una rata y aquí pensaron que era una banda. Una banda de personas con lunares. Exacto. Sí. Pero déjame decirte que este asesino tenía mucha paciencia. Era un asesino con mucha paciencia, porque sabía que no iba a tirar de una vez, sino que la víbora podía entrar y salir sin matar, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. O sea que él tenía toda la paciencia del mundo para cometer el asesinato. Sí, el nivel de maldad, como dice él, fue grande. Y crueldad. Una persona tal vez que ya no lo hago más mejor, pero no, exacto. O sea, iba a matar, tal vez. Siguió, porque también ahí se menciona, como se decía en el misterio de Boscombe Valley, que la información del hijo tenía mucha incoherencia, ya que decía cosas sobre una rata cuando no se veía el animal cerca, que en la forma podía jugar con la parte trasera de la escopeta del hijo o con una piedra que encontró Sherlock, que también estaba manchada. También se encontró un cigarrillo cuando nadie ahí estaba fumando. Exacto, entonces ahí el caso se pone a jugar en contra de la víctima y pues también en contra del acusado, que es inocente en ese punto del Boscombe Valley. Correcto. Entonces, oye, esta sesión y también en contra, ay, perdón. No, era para decir que esta sesión se nos ha ido súper rápido y ya estamos a 5 minutos de terminar, así que vamos a concluir rapidito para que no se nos corte. Sí, no, nada más como un comentario rapidito. Esta, si no me equivoco, estoy 99% segura de que, bueno, yo les comenté en la reunión pasada que Arthur Conan Doyle enumeró
14 o 12, si no me equivoco, de sus mejores relatos. O sea, y el primero fue este. Entonces, bueno, tiene una razón de por qué, de por qué es tan icónico dentro, no solamente dentro de quienes leen a Sherlock Holmes, sino también de los que no son tan fanáticos, pero que conocen de literatura por lo menos inglesa o de misterio. Entonces, sí, no, un datito curioso. Sí, súper interesante. Y bueno, solamente es eso. Estoy muy contenta de que hayan participado. Para la misma Feria del Libro, ya sería el 13 de julio, vamos a tener los últimos 4 casos. Voy a tratar de hacer un resumen de todos, voy a tratar de traerle también los mapas, de agosto, perdón, ay, yo estoy mal. Es el 13 de agosto a las 7 por este mismo canal y a esta misma hora será. Y vamos a vernos y terminar entonces los últimos 4 casos. Si no los han leído, no se preocupen, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de todos y traten de verlos ahora en la perspectiva de la época y analizar un poquito más para que vean cómo los casos y la razón por la cual los casos son tan icónicos, son tan interesantes y por qué comienza entonces la obsesión por Sherlock Holmes. Dilena, nomás quería decir que no va a ser en el mismo canal porque es en el Salón Rosa María Britton. Para aclararles, sí, les explico. La idea de hacer estas lecturas en conjunto sería como acompañar como a la Feria del Libro, ¿no? Y que se terminan las lecturas durante la Feria del Libro, como el evento macro, ¿no? La Feria del Libro va a tener 5 salones digitales, los van a poder encontrar, ya lo van a ver en un programa cultural que se va a lanzar el 2 de agosto, ya faltan unos pocos días, y toda la programación cultural es en el Salón Britton a las 7 de la noche, el día jueves, ¿verdad, Dilana? Sí, el jueves a las 7. El jueves a las 7 de la noche en el Salón Britton. Ya lo van a encontrar, es un ID, eso va a estar en la página web y va a estar en el programa cultural. Y de paso, pues aprovechar que hay una programación cultural súper extensa y la pueden disfrutar. Pero ya saben, esa última lectura es en el Salón Britton. Listo, chicos. Entonces nos vemos. Traigan por favor gorro, pipa. Ay, a ver, soy Daniel. Oye, leyendo con los Chacón. A ver si leyendo con los Chacón. Gracias. Oye, a ver si todo el mundo abre sus videos para tomar una foto y mandársela a Dilena, por favor. Ay, muchas gracias. Voy a comenzar. Héctor, Sí. mira para el frente. Héctor, mira para el frente. Ya voy. 1, 2, 3. Ahora paso a la otra página. Ahí bueno. Abran sus... espérate, que no me han... Ábrame, Cris. Es solo una página. Eli. A ver si abren sus cámaras. Abran sus videos, por favor. Muchos lectores tímidos. Alvis, Oriana. Alex, bueno, voy con la que ¿estás ahí? Alex, pues también puedes tomar una imagen también, por favor. Sí, claro. Aquí voy de nuevo con otra. Bien. Ahí entró otro. Viene esta. Bien. A ver. Ya. Yo las tengo todas, creo. Se las mando a Dilena y Dilena haga lo que tiene que hacer. Gracias a todos por estar. Muchas gracias, chicos. Fue fantástico. Dilena, tomé foto. Nos vemos en las próximas. Saludos, nos vemos. Saludos. Chao. Seguirme. Chao, gracias a todos.